Esto es burdo, cruel, una canallada más de la tiranía cubana, ¿verdad? Esto está filtrado por la seguridad del Estado con un objetivo claro. Esto es un termómetro, ver el sentir del cubano. Esto es un tete, pues si los cubanos también se estaban preparando para tirarse para la calle. Y además, si el termómetro recoge para atrás una temperatura favorable, donde el pueblo se identifica con que es responsabilidad de Díaz-Canel y no de la tiranía, no del resto de la cúpula, que no es la revolución, que es Díaz-Canel. Bueno, ahí sí, ya iban a coger y iban a darle una patada a la vaca por el barranco. Libertad. Libertad, 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 libertad. Vamos a entrar en tema Cuba porque, bueno, ayer, Dios mediante, gracias una vez más al senador Rick Scott, que pudo detener la votación, no llegó ni a votación, la propuesta demócrata para parar a Donald Trump, limitar los poderes del presidente, ¿verdad? Y eliminar, porque no iban a hacer otra cosa que no fuera eliminar el factor sorpresa ante una, ya yo creo que inevitable acción militar del gobierno de los Estados Unidos en Cuba. Entonces, pero bueno, Rick Scott frustró los intentos demócratas. Rick Scott frustró. Sabrá Dios qué la dictadura le sabe. Me sigo preguntando la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué tiene la dictadura en esos senadores para que tan desesperadamente 3 senadores, ¿verdad?, llevasen a cabo, impulsaran una votación urgente, una ley para que obligaran, el Congreso obligara, porque esa era la intención, que el Congreso obligara al presidente Donald Trump a recoger, retirar todos los dispositivos militares que están en el Caribe, todos los ejercicios que se están llevando a cabo en Cayo Hueso, sí, ¿verdad? Y todas estas naves, aeronaves que están en el Mar Caribe, no solamente ejerciendo una presión, no solamente ejerciendo una presión sobre la tiranía cubana, sino, sí, comprobando y midiendo exactamente cómo sería la misión quirúrgica. Yo no creo que vayan a ir a buscar a nadie. Primero, en Cuba nadie tiene más que cargos, que los cargos a Raúl Castro se les han presentado. Nadie tiene una recompensa para traer para acá. Yo sí creo que sería barrer. Esa gente son desechables. Toda la cúpula castrista, y a ellos les duele y les molesta que digamos esto. Ellos son desechables, son desechables. Y bueno, quería mostrarte con cuánto dolor y pesar, así lo anuncian ellos en su desgraciada televisión nacional, que perdieron una de sus bazas más importantes, algo a lo que ellos le estaban apostando bastante esfuerzo y recursos. Una moción de descarga que ordenaría impidió llevar a votación una moción de descarga que ordenaría la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra la República de Cuba que no hayan sido autorizadas por el Congreso de esa nación. ¿Pueden sentir ustedes el dolor, hermanos míos, en sus palabras? ¿Pueden sentir cómo se les abre su ojete? Como dice... Me siento empeorada. La empobrada. Presentó un punto de orden para bloquear la citada moción, argumentando que no hay hostilidades activas de Estados Unidos contra Cuba. El Senado, de mayoría republicana, aprobó el mencionado punto de orden, 51 votos a favor y 47 en contra, lo cual ha generado especulación en medios y redes sociales. Especulación en medios y redes sociales. A eso se limitaron. Ya, hasta la que interpreta en mudo esa se quedó así como diciendo, que dicho sea de paso, ha cogido color el noticiero de la televisión cubana. Bueno, hermanos míos, el pollo del arroz con pollo o lo que le da título a este live de hoy, que es si Díaz-Canel renuncia, ¿verdad? Lo que pasa es que ha trascendido en las redes, como siempre, en bolas, porque todo es en bola, ha trascendido en las redes un post, una supuesta carta de Díaz-Canel renunciando, ¿verdad? Y yo se las traigo a ustedes para que veamos desde el principio del programa. Dije, para mí esto es mentira. Veamos el post.
Ok. Dice, se filtra carta de renuncia de Díaz-Canel al pueblo de Cuba. Esto, por supuesto, es un titular súper rimbombante, especialmente para las personas que están dentro de Cuba, que desgraciadamente, y lo tengo que decir así una y otra vez, desgraciadamente mi gente dentro de Cuba está ansiosa y desesperada, ansiosos y desesperados porque acabe de ocurrir algo. Yo los entiendo. Créanme que los entiendo. Buenas noches, Mambí. Buenas noches, Mambí. Bienvenido, Javier. Entonces, ellos sueltan esto así, con ese título. Se filtra carta de renuncia de Díaz-Canel. Querido pueblo cubano. No sé, no me huele a Díaz-Canel. Hoy con el corazón pesado, pero con la conciencia clara, dirijo estas palabras directamente a ustedes. Primero, no es tampoco digamos que la técnica de la revolución. La revolución, cuando te va a dar una mala noticia, primero te eleva, aunque después te diga que te van a matar. ¿Verdad? Dirijo estas palabras a ustedes, el pueblo que confío en mí y al que juré servir. Después de años al frente de la nación, como presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, ahí eso está también fuera de lugar. Tomo la decisión más difícil de mi vida, presentar mi renuncia irrevocable a todos los cargos que ocupa. Se le fue ahí, oye, el que o no le dieron la merienda a tiempo, esta gente están fallando ya. Eso es el hambre, esa es la falta de calcio, esta es la falta de hierro. Yo sé que ustedes en el menino están embarazados, pero tomen ácido fólico porque no le quedan 3 neuronas y a veces no se conectan entre ellas. El cargo que ocupa está fuera de eso. Ok, soy plenamente consciente de que muchos de ustedes me van a extrañar. ¿Quién? Por favor, que alguien me ponga en los comentarios quién va a extrañar. Ni la Machi extraña a Díaz-Canel. Sé que hay cubanos que a pesar de todo han depositado en mí su confianza y esperanza durante estos años. No seas desgraciado, que tú eres parte de los que han hambriado al pueblo. Y sí, hay que reconocer que hay de esos hambriados, hay adoctrinados, personas con síndrome de Estocolmo, defendiendo a ustedes, los hambriadores, fajándose con otros hambriados y defendiéndolos a ustedes, los hambriadores. Pero incluso dentro de esa minoría, sí, los defensores del régimen en Cuba. Si no lo sabes, si me estás viendo de otro país, los defensores del régimen en Cuba son una minoría. Dentro de esa minoría, que esa minoría es casi toda oportunista, dentro de esa minoría hay muy pocos que se identifican directamente con la figura de Díaz-Canel. Se identifican más, recuérdense que ellos tienen los símbolos que patria es revolución. Ellos adoctrinan a los niños, ellos no enseñan a los niños a amar a Díaz-Canel, ellos enseñan a los niños a amar a Fidel, un tipo que se murió. O sea, cualquier niño hoy que esté de 5º grado para abajo, lo enseñan a amar a Fidel, un tipo que se murió antes que ellos nacieran. Así de canallas son esa gente. Lo enseñan a amar a los desgraciados y agradecer lo que no dan, porque no es ni lo poco que dan. Los enseñan a agradecer lo que no dan antes de enseñarlos a sumar. Entonces, ay Dios mío, entiendo que mi partida generará un vacío emocional en una parte del pueblo que me vio como símbolo de continuidad. Mira, yo recuerdo que cuando se estaba moviendo, esto era de boca en boca, ¿verdad? En Cuba, por supuesto, eso lo tiraron a través del partido, consultas populares que ellos hacen a través de su estructura de control. Y yo recuerdo, yo en mi vida he estado en Holguín, conozco varios holguineros y lo más lejos que yo he llegado de La Habana es Santo Expedito. Estuve en Santiago y esas cosas, pero en Santiago fue en avión y viré en avión, ¿no? Por tierra hasta Santo Expedito, de La Habana a Santo Expedito, de Pinar del Río a Santo Expedito. Y yo recuerdo que en La Habana, los holguineros que yo conozco le tenían una tirria, una mala voluntad, que lo único que decían era que él fue primer secretario del partido, no sé, en Holguín, y le tenían un odio y una mala voluntad a ese señor. Y también recuerdo que estuve en Santo Espíritu y el sentimiento era el mismo, porque él también fue secretario, también primer secretario en Villa Clara, una cosa de esa. O sea, donde quiera que lo habían puesto, donde quiera que habían puesto a ese señor,
ese señor había, como decimos nosotros, explotado como cafunga. Como cafunga. Entonces, yo no creo que haya ningún sector de la población, no creo que ni en el barrio de él. O sea, si de verdad, las elecciones fueran a ciegas, en el barrio donde lo ponen a él para que voten, tú sabes que primero votan para delegado, después para arriba, él no pasa la primera votación. En ningún lado quieren ese tipo. En ningún lado quieren ese tipo. Pero aún no supe corregir a tiempo las fallas de mi propia gestión. Esto no tiene. Los comunistas no reconocen su falla. Ustedes han visto a Raúl Castro reconocer toda la barbaridad de fusilamiento, de reguero de sangre que él hizo. Ustedes vieron alguna vez a Fidel Castro reconocer. Yo tengo. Miren esto. Miren esto. Así. Ustedes vieron alguna vez a Fidel Castro. Ni esto fue. Ellos aquí estaban diciendo que para el año 70, para 1970, tendremos 500,000 de estudiantes en educación y superior. O sea, él está hablando mínimo, este periódico es de 1965. Está hablando 5 años para adelante. Después del 65. ¿Ustedes alguna vez vieron a los dirigentes, en especial a Fidel Castro, reconocer que el comunismo no había dado ninguna abundancia? Lo vieron reconocer esto que, mira, que dijo: renunciamos a nuestros derechos de propiedad intelectual. Proclamamos el derecho de imprimir todos los libros técnicos de Estados Unidos. Desgraciado, descarado, abiertamente. Así en el Granma, el periódico ese que se inventó él. ¿Verdad? Mira lo que dice abajo: produciremos al año tantos cítricos como los que produce Estados Unidos con 200 millones de habitantes. Ustedes han visto, alguna vez lo vieron a él decir que mintieron, que fallaron, que se equivocaron. ¿Tú lo viste alguna vez? Esa gente no reconoce errores, ¿verdad? En ningún ámbito. El comunismo en ningún lado, ni desde cuando lo inventó Lover Owen. Busquen ahí en YouTube, aquí mismo en YouTube, hay un documental al respecto de cuando Lover Owen, porque el comunismo, eso es algo que no saben muchas personas, todo el mundo habla de Carlos Marx. Pero el comunismo lo inventaron en Estados Unidos, en Luisiana específicamente, un señor llamado Lover Owens. Compraron unas tierras, todo el mundo aquí, comunidad, comunismo. Y aquí se va a trabajar, por supuesto. El hijo del campesino quería ser escritor porque el escritor nada más tenía que escribir y porque güey yo a coger. Y el que criaba las gallinas se guardaba las mejores para él. Búsquenlo, hay un documental. Salió echando. Todo el mundo habla. No, Marx, Engels, Lover Owen tuvo que salir echando de los Estados Unidos porque se la iban a arrancar. Y fue allá a refugiarse con la famosa revolución industrial en Londres, en Inglaterra, ¿verdad? Y desgraciadamente, ahí estaba Federico Engels, como le decimos nosotros en español, Friedrich Engels, como le dicen ellos, ¿verdad? Que lo habían sacado los padres de lo mismo que había en Alemania y pensaron que alejándolo de todo ese pensamiento zurdo, de toda esa rebeldía que había en Alemania, nos mandaron a estudiar a Inglaterra. Y Inglaterra estaba igual, y no es que estaba igual, estaba el papá de los pollitos, estaba Lover Owens, que se le acercó. Y entonces después él es el que media para que Lover Owens se acerque, conozca, intercambie con Karl Marx, que Karl Marx es el padre del socialismo científico, el comunismo científico. Fue el que logró traducir, porque en aquellos tiempos, no sé si ustedes han leído al respecto, en aquellos tiempos Newton ya había sacado la filosofía, la física, las matemáticas, todo se estudiaba junto. Entonces era el tiempo donde se puso de moda las fórmulas. Explicar con una fórmula, como por ejemplo la ley de la gravedad, las leyes de la mecánica, fue con fórmulas como se explicó la física y la matemática. Y por supuesto los pensadores adelantados de la época querían llevar eso también a la filosofía. Y de ahí nace el comunismo científico que inventa Carlos Marx, que después se demostró que fue todo una gran estafa, porque el pensamiento humano no es cuadrado y ellos tampoco tenían ni la capacidad, porque eso también era Karl Marx, otro mediocre más, tampoco tenía la capacidad para medir la capacidad y el alcance del pensamiento humano. Como tampoco este desgraciado tuvo nunca la capacidad para medir el alcance real del cubano. Y gracias a Dios y para la gloria de Dios, todo lo que expulsaron de Cuba, bueno, floreció en Miami y en otros lugares de los Estados Unidos y del mundo. El cubano es el único ser que prospera en cualquier país menos el suyo.
en cualquier país menos el sur. Entonces yo no creo que Díaz-Canel haya en una carta de renuncia, y mucho menos tan larga, vaya a reconocer que falló su liderazgo. Los apagones se convirtieron en una tortura diaria para millones de familias. ¿En serio ustedes creen que él se va a echar la culpa de los apagones? Con especial énfasis y detalles donde dice que hubo provincias que permanecieron hasta 18 o 20 o más horas sin electricidad, paralizando industria, afectando el agua potable, los hospitales. ¿Ustedes creen de verdad? O sea, yo entiendo, hermanos míos, a mis cubanos, especialmente dentro de Cuba, que estamos desesperados, ansiosos y desesperados de que ocurra algo, de que sí. Vamos a mantener el sentido común. Ni vamos a irnos con la primera, ¿verdad? Ahí por allá abajo vi que dijo las protestas en julio del 2021. Ni de coña ese señor va a mencionar nada al respecto. O sea, este tipo de carta es para que Raúl coge y le diga al cangrejo, ve y darle un tiro al canalla este. Porque todo lo que está reconociendo no son fallas de él, son fallas de la revolución, de su revolución. ¿Verdad? Eso en lugar de responder con represión. De ninguna cabeza. Esto. ¿Verdad? Yo después que la leí, que no lo leí todo, o sea, le pasé por arriba porque dije, esto es demasiado y esto es un tabaco. Bueno, vi los comentarios, ¿verdad? Y dije, el cubano tampoco no se deja engañar tan fácil. María de Caso ahí de primera ahí lo que me dio fue, ya tú sabes, ¿verdad? Otro pollo ahí le puso, está jugando por favor, que ya estamos viejos. O sea, el cubano con dos dedos de frente, rápido, rapidísimo, de una descarta la locura esta. Pero esto puede también provocar que alguien que está ansioso, desesperado, se desahucie. Tenemos todos los días de este mundo. Hay cubanos que se rinden, que ya no pueden más. Y yo lo vuelvo a repetir aquí, tengo un compromiso lo más serio posible de no poner aquí videos. No quiero normalizar la miseria y la pobreza de nuestra gente. Está bien que se lo enseñemos a los que defienden eso. Está bien que el mundo conozca la realidad que se vive en Cuba. Sin embargo, creo que la sobreexposición de esos videos, que al menos a mí me siguen afectando, ¿verdad? Creo que va a normalizar. Así como hoy el mundo entero tiene normalizado la situación de los negritos en África. Y cada vez menos gente se identifica, cada vez menos gente tiene la sensibilidad de involucrarse en cualquier tarea para ayudar a los africanos. Bueno, por ahí viene mi razonamiento con los videos que se están difundiendo en redes sociales, que yo tampoco le tengo que decir a nadie que no los difunda, pero la idea de esta plataforma es promover esperanza, promover la verdad, acercar a la gente a la verdad, a Dios, y cuando hay buenas noticias las damos. Nos enorgullece dar las buenas noticias, darle a nuestra gente toda la esperanza posible. Pero esto es una mentira cruel y burda, que solo puede salir de las mentes maquiavélicas que hoy controlan y reprimen a nuestros hermanos, a nuestro pueblo en Cuba. Cuando ustedes vean estas cosas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es ignorarlo, porque incluso responderle, lo único que hace es que avive el algoritmo y hace que este tipo de posts caminen más, que lleguen más lejos, que lleguen a más gente, porque el algoritmo, eso es una computadora que entiende que mientras más gente reacciona, mientras más gente escribe, responde, lo que sea, es porque a la gente le está gustando y se lo sigue mostrando a más gente. Entonces, mi llamado, creo que los hombres libres, una de las gracias que tenemos es que, y de las responsabilidades, no tenemos que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Mi llamado para ti es que no te prestes a esta barbaridad, no te prestes a este juego. Ni le comentes. Si tienes a alguien cerca, tal vez te encuentras en los comentarios a alguien que se la creyó, alguien que está apoyando. Bueno, ahí yo sí te escríbele a esa persona, convídalo, no sé. Pero vamos a tratar de mantener una responsabilidad, que eso es mostrar cohesión, no unanimidad, no unión, cohesión. Estamos todos luchando por lo mismo. Estamos todos luchando para quitar a ese maldito régimen del poder en Cuba.
Díaz-Canel no es nada y nosotros los cubanos lo sabemos. Díaz-Canel no es nada. Y cuando se bajen los demócratas, porque, ojo, esto no va a parar. Cuando se bajen los demócratas, con lo que sea que se bajen, lo primero que tenemos que hacerles saber es que Díaz-Canel no es nada. Que sabemos que sí, que el régimen está apostando, está haciendo lo indecible por entrar en una negociación con todos estos personajes. Están tratando ellos mismos de convertir a Gaesa en un conglomerado muy importante, económico y financiero, legal, no la desgracia esa, pero confío y creo que Marco Rubio y Donald Trump están conscientes de que esos son lobos con piel de cordero. Yo no creo, si yo, que no tengo ni remotamente la experiencia en negocios que tiene Donald Trump, ni remotamente, tengo yo ni el 1% de la experiencia que tiene Donald Trump, reconozco en ellos que están acostumbrados y acomodados a ser los dueños de todo el pastel, al monopolio, a la competencia desleal. ¿Eh? Si yo reconozco eso en los que están allí, ¿ustedes creen que Donald Trump no lo ve? ¿Ustedes creen que Donald Trump va a empeñar su palabra en garantizarle a empresarios del mundo real, a conglomerados financieros del mundo real? Donald Trump va a garantizar inversiones en Cuba con esa gente en el poder, sabiendo que una vez que él no esté en la Casa Blanca, esa gente vuelven a recoger la mesa, kitty money, y más fuerte que ayer. Ustedes no estamos conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Tenemos también que nosotros poner de nuestra parte, sencilla y llanamente, para que nuestras acciones y nuestras expresiones sean para seguir empujando. Para seguir empujando. Ellos se están defendiendo, ellos están moviendo todo, ellos están llamando a sus testaferros, ellos están tratando de darle la vuelta, porque sigue siendo el plato principal, la carne en el plato de Trump sigue siendo Irán. Esa es la mala noticia, que siguen comprando tiempo. La buena noticia es que con todos estos ejercicios que se están haciendo en Cayo Hueso, ayer estábamos viendo aquí como el Southcom, ¿verdad? Estrenó todo este comando que son drones, son vehículos no tripulados, herramientas que usan inteligencia artificial y otro tipo de dispositivos que no necesitan de la intervención de hombres. Y honestamente, yo que siempre me estoy aventurando, yo que siempre quiero ser el hombre que ve el futuro, creo yo que el primer escenario donde se va a probar todas estas cosas va a ser Cuba. Creo yo que va a ser en Cuba, yo personalmente, creo yo que va a ser en Cuba donde los cubanos van a ver la guerra de ciencia ficción de las películas. Van a ver, como estábamos viendo, helicópteros sin personas, helicópteros que no tienen adelante cabina. Van a ver todos estos drones, ¿verdad? Y sabrá Dios lo que se están guardando. Sabrá Dios lo que se están guardando. Y entonces, ¿contra quién van a combatir los eso? No van a combatir contra nadie. Dios mediante, todo eso se está acomodando y el escenario real donde se van a medir fuerzas va a ser en Cuba. Donde se van a probar en un terreno real va a ser en Cuba. Entonces, hermanos míos, vamos a dejar a Donald Trump, a Marco Rubio, que sigue empujando. Vamos a nosotros mantener cohesión,